Hola, esto es Estado de Alarma y volvemos a estar con Germán Terç contra el eje del mal. Yo quería comenzar por una pregunta, Germán, a tenor de todo lo que está ocurriendo con la prensa. Yo recuerdo una noticia que sacó el ABC en 2016 sobre unos papeles descubiertos a CEPS, que formaban, por cierto, los que ahora están en el gobierno, Pablo Iglesias y compañía, por el cual asesoraron con 4 millones de euros, cobrando 4 millones de euros al chavismo para encarcelar periodistas desafectos en aquel tiempo. ¿Cómo está esta situación ahora mismo en Venezuela? Bueno, en Venezuela la situación es brutal, desde entonces no ha hecho más que deteriorarse. Bueno, desde muchos años antes las amenazas, el proceso es muy similar al que ha empezado aquí, nada más llegar ellos al poder en España, ¿no? Han dado el salto al charco y están aplicando aquí medidas que aplicaron a todos. Primero quiero saludar a toda la audiencia de Estado de Alarma y felicitarte a ti y decirte que, bueno, pues que enhorabuena por haber entrado en la lista de los denunciados por el PSOE que están en tal impotencia en este momento y están viendo la que se les viene encima por esta alianza con los comunistas, que están poniendo denuncias a diestro y siniestro, buscando a cualquier pretexto para hacer como que se defienden de bulos, cuando lo que están haciendo es realmente dar palos de ciegos y hacer el ridículo, cuando se saben las cosas que han defendido ellos diciendo que eran libertad de expresión, lo que te intentan achacar a ti o a mí o a Abascal o a tantos otros, realmente es para reírse de ellos y ver lo nerviosos que están. Está claro que les cae encima una avalancha de querellas de gente, de familiares, de muertos. Hay incluso un pobre español que antes de morir firmó la querella contra este gobierno por las barbaridades, por las formas canallas de esta no ya chapuza, sino de esta indolencia y negligencia general. Y espero que sean muchos miles las querellas a las que se enfrenten y que tengan que estar realmente yendo de un banquillo a otro y reciban las consiguientes condenas eh, por haber, eh, por haber dejado que murieran miles y miles de españoles que podrían estar vivos ahora y que fueron muertes absolutamente evitables. Pero bueno, eso como prolegómeno, pero vayamos a los orígenes, que tiene todo mucho que ver. Vayamos a los orígenes de todo esto y estamos hablando de sí, que hubo una denuncia, salieron unos papeles, como muchos otros papeles que han ido saliendo y los que saldrán cuando caiga ese régimen miserable de Venezuela que nos ha traído aquí esa franquicia que tenemos en el gobierno ahora. En todo caso, salieron unos papeles que decían que había habido por parte de CEPS, de estos comunistas españoles que después pasaron a fundar Podemos, que había habido asesoría en labores de desinformación en la universidad, y de delación, es decir, de crear redes de penetración de los movimientos estudiantiles de oposición y delación a las autoridades, de denuncia a las autoridades, de espionaje, y desinformación en el sentido de crear ambientes hostiles a cierta gente que era opositora al régimen, y después por supuesto, del encarcelamiento de líderes estudiantiles, de periodistas y en general de líderes de opinión que hubiera en Venezuela en contra del chavismo. Esas cosas se estuvieron haciendo por parte de estos angelitos en los años todavía con Chávez, pero claro, es una siniestra siembra estalinista, que se hace en aquellos años por parte de todos los que estuvieron allí cobrando, que todo esto, por supuesto, lo hacían ellos cobrando sus sueldos y cobrando no solo sus sueldos, sino cobrando ese tipo de convolutos o paquetes de dinero que llegaban aquí, dinero manchado, por supuesto,
de dinero que trajeron aquí para crear infraestructuras y para ir haciendo esas cosas que les han permitido después entrar en el Parlamento y generar, gracias también a los medios de comunicación españoles, gracias a la indignidad de tantísima gente y gracias a la debilidad de otros, llegar a donde han llegado y llegar a la vicepresidencia donde están ahora y a los ministerios que tienen en el gobierno. Y ahora están intentando aplicar aquí lo que allí Chávez y Maduro hicieron con tanta eficacia, es decir, sembrar el terror. Sembrar el terror se puede hacer de muchas formas, se puede hacer con esa desinformación, es decir, ellos están desinformando, ellos acusan a los demás de desinformar, los acusan de bulos, crean unas empresas además con dinero, como nos hemos enterado ahora, Vox ya lo ha sacado, lo ha denunciado, y Vox vamos a presentar en Europa también ante la Comisión unas denuncias, porque está habiendo ese dinero que sale de la Unión Europea para fundar una empresa que en realidad se dedica al acoso de la discrepancia y de la oposición al gobierno de España, lo cual es perfectamente inaudito. Es decir, que la Unión Europea está aquí financiando proyectos totalitarios de acoso a la discrepancia y a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, y a la libertad de pensamiento. Eso es absolutamente intolerable. ¿Podríamos estar hablando de que esas empresas son o son parecidas a Neutral o Maldita.es, con financiación última directa? No, estamos hablando exactamente de esas empresas. Es que Neutral se ha fundado con dinero de la Unión Europea. Es un negocio. Es un negocio de los Ferreras en conexión con una serie de gente de La Sexta y una serie de gente de Televisión Española. Es decir, son todos la misma tropa de extrema izquierda, pero sobre todo de negociantes de la extrema izquierda, de los que hacen grandes negocios con su militancia por los obreros o por la República o por esos extremismos izquierdistas o por esa miseria que tenemos en este momento con Podemos y todo lo que está sucediendo con la radicalización izquierdista, en la podemización de todo el PSOE que nos ha traído este proceso desde Zapatero. Este es un proceso, yo siempre insisto, este es un proceso que se produce paralelo en Venezuela como en España, porque en España Zapatero ya venimos de allí, venimos de aquellas conexiones. Hoy está muy claro, hoy Zapatero no esconde que es el abogado defensor y es de todo, prácticamente es el agente para todo de la dictadura narcocomunista, de la dictadura asesina de Venezuela, una dictadura de la cual denuncia Bachelet, la expresidenta chilena, socialista ella, que está en las Naciones Unidas, denuncia los miles y miles de ejecuciones extraparlamentarias, el régimen de Maduro, que son los amigos de Iglesias, secuestran a la gente que les incomoda y los ejecutan en las cunetas y los ejecutan en la selva y los ejecutan por ahí en suburbios, sin haber entrado en comisaría, sin haberles hecho juicios, sin haberles abierto expedientes, ni nada. Es sistemática la desaparición de personas en todo el país que les incomodan y que son asesinados por los amigos y por los camaradas de Monedero, de Iglesias, de Rejón, de todos ellos, que ahora mismo cumplen ese papel en el gobierno de España. Por eso es una situación terrible. Si terrible era que los comunistas españoles, en vez de tener aquella postura que hizo posible la transición en ambos lados, de decir que la guerra era una tragedia de todos y que todos habían hecho cosas malas y que realmente había sido una catástrofe común de todos los españoles que tenían que se tenía que pasar página, estando todos los españoles juntos, asumiendo todos los muertos como de todos, es decir, buscar una salida común de reconciliación nacional, que es lo que se hizo. Con Zapatero se rompió aquella línea,
se destruyó por completo, se volvió a decir que aquí no hay más que una parte de España son los buenos son los que ejecutaban en Paracuellos, los malos son los ejecutados en Paracuellos. Eso es la verdad oficial en este momento y lo es desde Zapatero. Rajoy no cambió absolutamente nada en esta perversa y miserable forma de afrontar la historia. Estuvo 7 años el Partido Popular, no movieron un dedo para quitar una ley ideológica de los socialistas y de este Frente Popular que se ha creado ahora, ni la de género, ni la de memoria histórica, ninguna de ellas. Todas ellas las protegió Rajoy y las protegió el Partido Popular, y esa ha sido una de las condenas absolutas que ha permitido a este gobierno Frente Populista, social comunista, que nos lleva por una senda directamente la senda de Venezuela. Lo del control de los precios es solo el principio de la escasez en las cosas. Ya nos enteraremos si sigue este gobierno, si toleran los españoles que este gobierno sobreviva a los 40.000 muertos que probablemente haya producido a finales de este mes, y todavía seguirá la tragedia. Si permitimos que este gobierno siga, seguiremos nosotros la senda de Venezuela también en la cuestión de la miseria. Pero desde luego la estamos siguiendo en la cuestión ideológica y de la represión. Estamos viendo que aquello que te referías, que denunciaba ABC en su día de CEPS, como estos comunistas, estos errejones, estos descansas, monederos e iglesias y demás habían estado ayudando en esa represión cruel que llevó a las torturas masivas de estudiantes, torturas masivas de policías leales a la democracia, torturas a periodistas, detenciones, disolución de cómo fueron liquidando todas las resistencias en los medios. En fin, todo ese proceso se produce con participación de estos comunistas españoles que nosotros tenemos en este momento en el poder. Luego no debe extrañar a nadie que se estén produciendo estas acciones, que tengamos. Lo que puede a alguno sorprender es, por ejemplo, que a este juego miserable, liberticida, se hayan apuntado personas que otrora pensábamos honorables, véase Grande Marlaska, véase otra gente que nosotros pensamos que jamás participarían en un proceso tan canalla, tan miserable como es destruir las libertades de una España que ha estado 40 años intentando, con todos sus defectos, con todos sus problemas, realmente crear un sistema de libertades razonable, que tenía, como digo, tenía muchos defectos de origen también, pero que más o menos hemos ido viviendo hasta, como digo, hasta la llegada de Zapatero, viviendo en una España que creíamos que queríamos hacer todos en común. La exclusión, la izquierda ha vuelto a su revancha, la izquierda ha vuelto a un proceso criminal de exclusión de los demás. No quieren una constitución para todos, quieren crear un régimen para ellos, y ese régimen para ellos quiere decir que la derecha pasa a ser excluida del sistema. Eso es lo que pretenden. Y si la sociedad española se lo permite, si la sociedad española se lo permite a la extrema izquierda, que ha secuestrado el PSOE y que con Sánchez han hecho del PSOE simplemente una caja de resonancia de las ideas de la extrema izquierda y de las ideas comunistas, como se está viendo. Ayer estaba defendiendo la ministra Montero, la portavoz, estaba defendiendo los ataques a la justicia, que son otra vez, igual que los ataques a la prensa, igual que los ataques a la libertad de expresión, son un calco de lo que sucedió en Venezuela, destruir a todo juez que se atreva a aplicar la ley contra las tropelías del gobierno chavista. Eso es lo que están haciendo ahora mismo, la campaña de intimidación ahora contra el juez que ha dictado sentencia contra Isa Serra, que ha empezado ya
una campaña contra un juez impecable, una sentencia impecable, que no se han leído todos estos y que están hablando el vicepresidente dice que se condena sin pruebas, no ha leído la sentencia, están haciendo un ataque ideológico desde el gobierno, no desde Podemos ya, desde el gobierno están haciendo un ataque al Poder Judicial que no tiene precedentes en España. Es una cosa absolutamente inaudita y es inaudito también que no lo perciban, que no se perciban. Es cierto que todas las televisiones están, gracias también al Partido Popular, están en manos de los mismos, que no hay una televisión nacional real, generalista, que defienda la Constitución. No hay una. Están todos en manos del golpismo de este gobierno. Es una cosa absolutamente inaudita, pero que, como digo, tiene muchos responsables. Sí, me acabas de recordar ahora, con el tema de las televisiones, el ataque directo de la ministra Montero al otro día a Álvaro Zancajo, directora ahora de Canal Sur, en el que le señaló en la tribuna, o sea, lo cual fue una cosa absolutamente inaudita. Pero yo te quería preguntar un par de cosas que yo creo que son la clave ahora mismo. Tú has hablado de la sociedad y de la necesaria reacción social contra este gobierno por una cuestión de supervivencia. ¿Tú qué le dirías a la gente que a día de hoy sigue diciendo no puede pasar aquí lo de Venezuela, la intervención de precios tiene que tener alguna explicación? No sé, la gente que piensa que nunca va a vivir eso y luego Europa puede salvarnos de lo que está ocurriendo con este gobierno comunista chavista. Nosotros hemos criticado mucho a Europa muchas veces, yo lo he hecho, pero ¿puede ser en esta ocasión un muro de contención y de defensa contra esta gente? Bueno, vamos por partes. En cuanto a, vamos a Europa, Europa no nos va a salvar de nosotros mismos, eso es evidente. Europa está en un momento caótico, Europa estaba débil antes de esta crisis va a hacer mucho más débil a Europa. Europa está en manos de un consenso socialdemócrata al cual la extrema izquierda no le parece mal, pero cualquiera que defienda a las naciones enseguida es tachado de extrema derecha. Están persiguiendo y criticando a Polonia y a Hungría porque tienen gobiernos de derechas y porque hacen una política de derechas, simplemente porque hacen una política de derechas. Hay más garantías de pluralidad en Hungría y en Polonia de las que hay en España en este momento. Yo diría que en este momento hay más pluralidad en Hungría probablemente y en Polonia de la que hay en Alemania. En Alemania, con una Merkel y con un consenso que cualquiera que se desvíe de ahí le cae encima la mundial y es señalado y descalificado por todos. No quiero recordar al pobre Rolf-Dieter Schifferle, que se suicidó después de escribir un libro, Fines Germanie, y empezaron los ataques llamándole nazi y llamándole ultraderechista cuando no era ni lo uno ni lo otro. Le acosaron, lo echaron de las academias, lo echaron de las universidades, lo vetaron en los medios y al final acabó con su vida. Eso es la marginación en Alemania y en otros sitios está sucediendo con mucha frecuencia, y en otros países, o en Suecia o en otros países también está sucediendo. En ese sentido, quiero decir que los españoles y los franceses y los italianos y los alemanes se van a salvar ellos mismos, no se van a salvar a través de una Comisión Europea diluida de burócratas y de políticos profesionales que son todos socialdemócratas, todos frutos del mismo consenso, que, como digo, suelen ser muy tolerantes con la extrema izquierda y nunca aceptarán una política que antes era la política de los fundadores. Nosotros, Vox, defiende en Europa prácticamente lo que es la política de los fundadores de Europa, porque ellos no defendían una Unión Europea de Estados Unidos, de Europa, donde solo hubiera un poder centralizado que no permita prácticamente la democracia. Defendían una Europa con
con naciones, de las naciones europeas, una Europa con sus raíces cristianas, plurales, de libertad. No defendían esta especie de magma multicultural que se quieren formar las socialdemocracias. En ese sentido, los españoles tienen que reaccionar ellos y tienen que defender su democracia ellos. Y los españoles están llamados a eso. Por supuesto que hay muchas formas de engañar, como se ha visto, porque engañan las televisiones, todas mienten a favor del gobierno permanentemente. La basura del periodismo español de los últimos 20 años tiene la inmensa responsabilidad desde Zapatero de haber estado cultivando las mentiras que nos han llevado a este proceso de cambio de régimen en el que están, que quieren derribar la monarquía, quieren liquidar esta Constitución y lo que quieren es montar un régimen socialista. Llámese como quiera y le buscarán las fórmulas que se busquen, pero el objetivo que tienen es ese. El objetivo es un régimen como los regímenes que quiere el señor Pablo Iglesias, que ha dejado claro que los únicos medios de comunicación de los cuales se puede uno fiar son los del gobierno, del Estado, porque todo lo privado manipula. Es decir, quiere liquidar la propiedad privada en los medios de comunicación y por lo cual quiere que solo existan medios de comunicación que controle el poder, y el poder lo va a tener él porque no van a permitir una alternancia del poder. Si tienen los medios de comunicación, tienen estrangulados toda la economía porque la controlan ellos, y a cualquiera que se resista lo destruyen, van a liquidar todo lo que es el pequeño empresariado porque lo van a destruir con lo que están haciendo. Ya ahora están destruyéndolo con un confinamiento absurdo que se está produciendo, que quieren prolongar sine die porque van retrasando, con una excusa o con otra, van retrasando el comienzo, los estudios, los tests. No han traído los tests, no comienzan los tests porque no quiere al ejército en Cataluña o en el País Vasco, por 1000 protestas ridículas, antinacionales, todas, porque tienen los compromisos con todos los enemigos de España. No se produce esto, se prolonga, y todos los días hay un crecimiento exponencial de la destrucción de empleo y de la destrucción de empresas y de la destrucción de proyectos personales que se hunden en esta situación. Es un crimen permanente lo que se está produciendo. No solo hay una negligencia criminal y homicidio involuntario en todos los miles y miles de muertos que ha habido, que se podían haber evitado con una gestión adulta, con una gestión proba y racional. No solo hay eso, hay también el proyecto criminal de empobrecer a todos los españoles, de destruir el tejido empresarial, de liquidar los proyectos, como digo, los proyectos de vida, los proyectos de empresas y de emprendedores, de hacerlos imposibles y crear dependencias, que todos seamos dependientes de ellos, no solo en la información y en la forma de vida, que nuestro dinero nos lo tenga que dar Pablo Iglesias, nos dé a nosotros como mendigos, nos dé un salario o nos dé una paguita por no hacer nada el señor Iglesias. Eso es realmente lo que buscan y lo que quieren, y los españoles deben reaccionar. No deben permitir que los tengan estabulados indefinidamente como si fueran reses en casa, voluntariamente. No puede ser. Hay que acabar con este estado de alarma, que no es un estado de alarma, que es un estado de excepción agravado que han utilizado para destruir nuestros derechos. Están violando todos los derechos de los españoles. Nos tienen encerrados de una forma que no pueden tenernos con ese estado de alarma. Es mentira. Y encima realmente la oposición, salvo Vox, que se puso enfrente, salvo Vox, la oposición al final dan discursos muy bonitos de censura a esta actitud chulesca y canalla de este gobierno, pero al final votan a favor de darle los instrumentos para abusar más y para aplicar ese estado de excepción que viola todos los derechos de los españoles. ¿Qué medidas, Germán, va a auspiciar Vox, tanto aquí como en Europa,
o donde sea para atacar la línea de flotación de esta gente totalitaria, liberticida y peligrosa para la propia supervivencia de los españoles, porque ya es una cuestión, como tú muy bien has descrito de una forma completísima, es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de supervivencia. Bueno, la línea de Vox la está marcando Abascal y la dirección propia del partido. Yo estoy en Bruselas y yo me dedico también a transmitir en la forma en la que lo hago, como por venir de donde vengo, de mi procedencia, digamos, periodística. Yo lo que sí quiero decir es que tenemos que presentar en todas partes a los españoles y fuera también tenemos que desenmascarar el proceso que se está produciendo aquí. Lo de las mascarillas es una broma, una caricatura al lado de lo que va a pasar con prácticamente todo lo que toquen. Todo lo que toquen lo van a destruir, todo lo que toquen lo profanan, lo destruyen y lo envilecen a la gente que se les acerca, aquellos que han ido con buena fe a este gobierno, a ayudar a un gobierno supuestamente progresista, que decían, esto es lo peor que hay en Europa. Estamos hablando de un régimen, de un gobierno que se mueve hacia un cambio de régimen con intereses que son los peores intereses que existen. Estamos hablando de gente que está condicionada en su política por unos carteles del narcotráfico aliados a los partidos comunistas y a las guerrillas de Iberoamérica. Es decir, estamos obedeciendo los intereses de las FARC y de los generales venezolanos, que juntos forman el cartel de los soles. Estamos obedeciendo los intereses de Maduro, que forma parte, por supuesto, de todo ese entramado, de todos los delincuentes que han estado actuando bajo Evo Morales, con un sistema del narco en Bolivia, o con Correa, financiado también por el narco y por los terroristas de las FARC, que están dedicados única y exclusivamente al narcotráfico de la cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esos son los aliados de nuestro gobierno, que tiene que darse cuenta la gente el peligro que corremos y el peligro que corre Europa si España se convierte en la cabeza de puente. Ya se ha convertido en la cabeza de puente, pero si sigue siendo la cabeza de puente y consolida una cabeza de puente del narcocomunismo en Europa, entonces toda Europa tiene que empezar a pensar que, como en los años 30, se le está metiendo todo el veneno para que las dos ideologías totalitarias, y sobre todo en este momento la que se mueve con el recurso de la envidia y del resentimiento, que es el comunismo aliado a esa inmensa máquina de hacer dinero en el mundo moderno, que son los carteles del narcotráfico, que esos proyectos se expandan por Europa y acaben comprando, como han hecho en Iberoamérica, en muchos sitios en Iberoamérica, acaben comprando voluntades, acaben comprando instituciones, a políticos, a fundaciones, a administraciones enteras, a ministerios, acaban comprándolo todo y acaban mandando en todas partes, porque ellos son los que tienen toda la liquidez del mundo, ellos son los que pueden tener los camiones llenos de dinero, de dólares, para enviar a diferentes sitios, para conferencias, para paquetes de supuestos estudios para el cambio de la moneda, de no sé dónde, etcétera, etcétera. Ellos financian todo porque tienen esa fuente, ese caudal inagotable de dinero que hace que el Foro de Sao Paulo, que es el que los ha aglomerado, el Grupo de Puebla se llaman también, que son todos estos grupos de los comunistas y la izquierda iberoamericana, que está metida en este negocio del blanqueo y del narcotráfico hacia Estados Unidos. Y por eso temen y odian a Trump. O sea, Trump es el único que cuestiona realmente el establishment del narco
comunismo allí, en Venezuela y en Cuba, porque toda la cabeza pensante, los comandos, el mando de todo esto, cuando se ponen enfermitos todos ellos, todos van a Cuba, y en Cuba es donde se hacen los planes, en Cuba es donde se dirige, en Cuba es donde se lleva el control de todas esas pistas de aterrizaje y de despegue que tenemos en Iberoamérica y en Centroamérica, dirigidos a después llevar los fardos de la droga a Estados Unidos, o meterlas en barcos para que vengan a Europa, o para que vayan a través de África con Hezbollah, con los grupos iraníes que también están en Venezuela, que son al mismo tiempo, qué casualidad, los que también financiaron al señor Iglesias en su televisión. Todos estos lazos confluyen en un interés máximo, que es tener realmente un Estado a su servicio en Europa. Y el primer Estado sería nada menos que la cuarta potencia de Europa, que es España. Es decir, menudo logro, menudo éxito para ellos, pero desde luego menudo sino, menudo desastre y menuda tragedia para una nación como la española, acabar siendo los esclavos de una serie de decisiones que toman el Chapo Guzmán o gente como el Chapo Guzmán, y los toman en La Habana. Claro, porque uno escucha toda esa estrategia que ya nos suena, que nos encaja perfectamente, de la que incluso hay pruebas tangibles, pero lo que cuesta es que la gente lo sepa, la gente que está en sus propios problemas y que ve la televisión Pero y hay escucha eso. que decírselo una y otra vez a la gente, hay que volver a la gente a decirles los peligros que están aquí. Yo escribí 2 libros advirtiendo sobre esto, tanto Libelo contra la secta, que en pleno zapaterismo, como después Días de ira. Son 2 libros que avisan: si no reacciona el pueblo español y la nación española, si no empieza a imponer la verdad a través de esta senda de la mentira que la derecha ha tolerado todos los años de gobierno de Rajoy, toda la senda de la mentira nos lleva al desastre y nos lleva a esto. Por eso hay que esforzarse. Tenemos en Europa, por supuesto que hay que dar la batalla. Yo quiero que los periodistas represaliados vengan a Bruselas a denunciar allí, y en Estrasburgo a denunciar al gobierno español por sus tropelías y por cómo se están convirtiendo en permanentes las agresiones a la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento, cómo estamos convirtiendo casi en habitual que un partido del gobierno denuncie a otros por sus opiniones o por sus críticas. La operación de intimidación brutal a los jueces que se está produciendo por parte del gobierno, lo que quieren es al final tener en la cabeza del tribunal, de los tribunales, a gente como tiene en este momento Maduro, a Michael Moreno, que es un criminal asesino convicto, que nombra a él como presidente del Tribunal Supremo. Está en las listas de los más buscados de Estados Unidos. Michael Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. ¿Por qué? Porque necesitan el peor delincuente, lo necesitan en el máximo tribunal para seguir haciendo lo que quieran, porque en el fondo de lo que se trata es de la tiranía. Esto es la arbitrariedad absoluta, es lo que quieran en cada momento. Ellos pueden decir cualquier cosa, a ti no te dejan decir nada, porque a ti te quieren meter presa o te quieren poner una multa para arruinarte, para hundirte, por decir mucho menos de lo que dicen ellos todos los días. Ellos están diciendo que quieren la muerte del rey, pidiendo la guillotina para las infantas. Oye, y no pasa nada, ahí sigue en la cuenta de Twitter el que pedía el otro día directamente la muerte de las infantas. A nadie le irrita, a Twitter no le quita la cuenta. En cambio, una crítica al PSOE vale a mucha gente para que le bloqueen la cuenta con una serie de pretextos absolutamente increíbles. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Facebook? Pues está pasando en Facebook pues que es Ana Pastor,
es la empresa de los Ferreras la que se dedica a decir qué es verdad y qué es mentira y qué se puede decir y qué no se puede decir. Hemos llegado a ese punto, es decir, es la arbitrariedad absoluta de aquellos que no se ciñen a la ley y que lo que quieren es tener en este momento todavía que quedan jueces probos. Están aterrorizando a los jueces. No se os ocurra condenar a nadie, no se os ocurra rechazar una denuncia nuestra, no se os ocurra absolver a Germán Terch porque se os podría caer el pelo. ¿Qué podemos esperar todos de la judicatura si sabemos que tienen al gobierno dedicado a amenazar a los jueces? Amenazar a los jueces con que las sentencias tienen que ser favorables a ellos. Yo tengo dos sentencias, tengo dos casos en la justicia con Iglesias por unas cuestiones históricas. Unas cuestiones históricas que en otros campos se dirimirían de otra forma. Y ahora yo, con un señor vicepresidente, ¿qué va a pasar con esos juicios? ¿Yo puedo esperar que realmente tengan el coraje los jueces? Espero que sí, pero si esos juicios tuvieran o los juicios que tienes tú, que te quieren poner a ti, esos juicios, desde luego, el juez, ¿qué va a hacer? ¿Va a optar por absolverte a ti? Pues la verdad es que tiene que ser un juez valiente. Un juez tiene que ser valiente ahora para poder dictar justicia. Ese es un problema en el que nos hemos metido y que nos metemos porque tenemos un gobierno que es un gobierno liberticida y es un gobierno que quiere liquidar lo que es la división de poderes y en algún momento existió con todas sus imperfecciones, quiere liquidarla por completo y lo que quiere es tener a todo el mundo aterrado. Periodistas, políticos y jueces, sobre todo. Y poderes económicos secuestrados. Claro. Yo que sé que tú no lo estás, que no tienes miedo, tú que sabes que yo tampoco y que confiamos en la gente que se ha ofrecido a ayudarnos si es necesario para hacer frente a esas posibles condenas, porque es gente que no olvidemos está llevando, o sea, el gobierno está llevando una denuncia directamente a la Fiscalía General del Estado, no a través de un juzgado ordinario, para que la Fiscalía promueva ese delito. Claro, ¿y la Fiscalía quiénes son? Pero si ya tienen una fiscal que es quien es, o sea, que son ellos, ya han conseguido eso. Una cosa que simplemente por estética jamás hubiera hecho un PSOE democrático, lo ha hecho un PSOE podemizado, es decir, que ya no, que desprecian absolutamente todo. Nosotros lo que tenemos que tener es muy claro. Yo no tengo miedo porque creo que en muchos sitios han metido en la cárcel a la gente por decir la verdad, pero si no hay gente dispuesta a ir a la cárcel por decir la verdad, no hay libertad en ningún sitio. No la habría habido jamás, porque la libertad tiene un precio y alguien tiene que pagar el precio por la libertad o por denunciar que no existe. Y aquí ya no existe esa libertad y aquí nos están estrangulando esa libertad y por eso hay que denunciarlo antes de que cierren la jaula. Están cerrando la jaula. Esa jaula que les avisó Cuba. En Cuba, los disidentes en Cuba avisaron a Venezuela diciéndole no os confiéis que os están cerrando la jaula. Y en Venezuela todo el mundo decía, entre una cosa, con la cantidad de petróleo, con lo caro que estaba el petróleo, con la cantidad de dinero que había, nosotros no somos Cuba, no digáis ridiculeces, ¿cómo va a pasar aquí lo que pasó en Cuba? Esto no es Cuba. Bueno, pues Venezuela es ya Cuba o peor que Cuba, porque la jaula se les cerró. A nosotros nos están cerrando la jaula. Cuidado con la jaula que se puede cerrar de verdad y del todo. Exacto. Este es, como tú muy bien has dicho, la cabeza de puente de Venezuela, de Cuba, de todos los gobiernos totalitarios y comunistas del Foro de Sao Paulo, en el que también está, por cierto, el señor Soros representando sus intereses, financiando a gente como maldita.es, como se va a demostrar, como ya dijeron los documentos de Anonymous. Y nosotros lo que tenemos claro desde Estado de Alarma es que este canal nace para combatir todo eso.
que yo personalmente, aunque te estés entrevistando a ti, quede un poco mal que ahora venda mi libro, voy a decir que a mí esta denuncia me ha motivado extraordinariamente, porque ahora sé que saben que existo, lo cual me encanta. Pues esto es para empezar, ¿eh? Y soy consciente, con lo cual me gusta. Y que contestaremos en el frente mediático, en el frente judicial y allá donde podamos. Germán, ha sido un placer. Sí. Esta sección tuya es absolutamente esencial para la gente. Es un arma total para frenar estos procesos totalitarios, violentos y antidemocráticos. Decirle a la gente que despierte, que piensen por ellos mismos, que no coman alfalfa todo el día en las televisiones esas y en todos los medios que les están dando, esas series que son alfalfa pura también, ideológica, que no se dejen engañar, y que vean la calle, que vean la gente que trabaja y la realidad, todo lo que es el proyecto, se les entregó la educación, se les entregó las universidades, se les entregaron los medios y se les entregó la producción cultural para hacer este tipo de como digo, de puré ideológico permanente que nos dan en las series y en las películas y en el cine español, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Contra todo hay que combatir, pero sobre todo hay que combatir con el alma libre, hay que combatir con la mirada limpia, y con el alma libre. Sin miedo, como tú. Sin miedo a nada ni a nadie. Muy bien, Germán. Pues muchísimas gracias y nos volvemos a ver el próximo viernes. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Un placer. Mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.